Los europeos sufren porque quieren, porque ellos sancionaron a los rusos. No hay más. No hay otra forma de describirlo. Así lo recalcó el presidente Vladimir Putin, sobre todo porque lo culpan a él de la crisis económica y energética que tiene la Unión Europea. Pero se les olvida que fueron ellos los que sancionaron a Rusia, los que prefirieron a Estados Unidos, los que prefirieron comprar el gas, el petróleo más caro de Estados Unidos y que paguen las consecuencias. Pero no vengan a culpar a Rusia, no vengan a culpar a Vladimir Putin, cuando fueron ellos quienes dijeron no es nuestro amigo. Preferimos a Zelensky, preferimos a Volodymyr Zelensky y a Ucrania, y por eso los vamos a apoyar y por eso tienen el respaldo de la Unión Europea y la OTAN en su guerra. Entonces no vengan a llorar y a decir que Rusia es el culpable, que Rusia es el responsable de la crisis energética que se vive en toda la Unión Europea. Y no solo eso, también están acusando a Rusia de la desdolarización, de la pérdida del protagonismo que tenía el dólar en el comercio internacional. El euro era una de las monedas más importantes porque una gran cantidad de países lo utilizaban. Pero llega un momento en el que le dicen a Vladimir Putin, ya no puedes usar nuestras monedas, ya no puedes hacer comercio con el dólar, lo vamos a congelar. Como ya tenemos $300,000 de tus activos soberanos congelados. ¿Y qué hace Rusia? Empieza a utilizar su moneda. Le pide a otros países que utilicen sus monedas, porque si se lo hicieron a Rusia, que es una de las potencias mundiales, pero también una potencia nuclear, un país con el que no te quieres meter en un conflicto, se lo pueden hacer a cualquiera. Y ya se lo han hecho a varios países. Hay varios países sancionados por Estados Unidos. Venezuela, Cuba son grandes ejemplos de lo que hacen las sanciones de Estados Unidos. Y el detalle es que uno pensaría, o esa era la intención de Occidente, de que con la falta del dólar, la economía de Rusia colapsaría. Que la guerra entre Ucrania y Rusia iba a tardar un par de meses, porque Putin se iba a quedar sin aliados, se iba a quedar sin comercio, sin el uso de la moneda para vender sus productos y listo. No contaban con que el mandatario tenía muy buenos amigos. Y durante el Foro Económico Oriental que se está llevando a cabo en Vladivostok, el mandatario fue muy claro. Rusia no tiene la culpa. Rusia no se queda atrás de la emergente tendencia mundial hacia la depreciación del dólar estadounidense en el comercio. Pueden decir que Rusia lo impulsó, pero como tal, fueron ellos, con sus sanciones, al congelar los activos, al tener todo este problema del sistema SWIFT que ya no lo podía utilizar Rusia, y como tal dijo Moscú, pues vamos a crear nuestro propio sistema. Incluso la India ya está empezando a utilizar la alternativa rusa del SWIFT para poder empezar a hacer las liquidaciones comerciales, seguir movilizando su moneda, la de Rusia. No es culpa de Moscú. Moscú buscó alternativas para que su economía no colapsara con las sanciones de la OTAN, con las sanciones de todo ese bloque occidental. Ok, ¿me van a sancionar? Está bien. Lo que yo haga después, lo que yo
encuentre como una solución para mi economía, es muy diferente. Pero no va a ser mi culpa que tu moneda se caiga a pedazos. Moscú no está siguiendo una política de desdolarización. Cuando le cuestionaron al presidente sobre por qué como tal estaba impulsando, estaba no obligando, pero sí metiendo esta idea en la mayoría de los países que no están o no forman parte del bloque occidental, de alejarse del dólar, de empezar a utilizar sus monedas, o incluso la intención que tiene el famoso grupo económico, el bloque de los BRICS, de crear una moneda única para las transacciones y que va a ser respaldada por cada uno de los miembros, obviamente, y que al mismo tiempo tenga un valor similar para todos, para que no exista esta diferencia de cuánto gasta cada país y cuánto realmente recibe de beneficios. El proyecto se está desarrollando activamente con diversas naciones y la intención es esa, dejar por completo el dólar. Este se convirtió en la moneda dominante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Washington obviamente se aprovechó con éxito de los resultados de este conflicto. Hoy en día, las acciones que incluso fueron hasta cierto punto mal diseñadas, poco profesionales del gobierno estadounidense, son los que están empujando a los países a abandonar la moneda de reserva, a decir, vamos a comprar lo que sea, oro. China en este momento es uno de los países que tiene una gran cantidad de reservas de oro y continúa comprando. Se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que el dólar no vale nada, porque nada lo respalda. Tienen una deuda en el país cada vez más grande y al gobierno no le importa. Siguen gastando, por supuesto, en armas. Putin fue muy claro. Rusia no se negó a realizar estas transacciones en dólares. Lo obligaron. Les negaron el uso del dólar, que es muy diferente a la forma en la que maneja, obviamente, los medios de comunicación occidentales, lo que realmente está pasando en el comercio internacional. Rusia no lo buscó. Los empujaron, los orillaron a buscar alternativas del dólar y si fueron en beneficio para ellos, pues no pueden desaprovechar este tipo de oportunidades. Pero vamos a escuchar brevemente el discurso que da el mandatario en el Foro Económico Oriental, donde reconoce que Occidente cometió un grave error al incitar a los países a sancionar a Rusia y al mismo tiempo los orilló al resto de las naciones a alejarse del dólar. Мы не проводим политики дедоларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности. Вот и все. Но это не главное. Главное заключается в другом. Главное в том, что валюта той или иной страны отражает экономическую мощь державы. И чем она больше, эта экономика, чем больше у этой экономики партнеров, тем более востребована национальная валюта той или другой страны в расчетах. Ну, естественное дело, понимаете, когда партнеров много у конкретной экономики, что возникает потребность использовать и валюту этой страны. Поэтому это зависит, использование валюты той или другой страны, зависит от роли экономики этой страны в мире, в мировой экономике. Para que no culpen a Rusia de la desdolarización. Pero no solo eso,
También el cómo la Unión Europea está tratando de señalar que Rusia los tiene o trata de controlarlos con el tema del gas y el petróleo. ¿Por qué? Porque supuestamente, como Moscú sí tiene gas, sí tiene petróleo, es el que controla los recursos. Y por eso la Unión Europea está en una crisis. Pero en realidad fueron ellos. Porque ellos, al seguir las sanciones de Estados Unidos, las sanciones a las que prácticamente los obligó Estados Unidos, simple y sencillamente quedaron en la situación en la cual no pueden adquirir los recursos que antes eran baratos con Moscú y ahora tienen que pagar un precio muy caro con Estados Unidos, con otros países, por lo que antes era prácticamente gratis. Para que no lo culpen de esta situación en la cual ellos mismos se colocaron al no querer comprar los productos de Rusia, que Rusia se los ofrecía a un costo ridículamente barato, y ahora tienen que repagar con Estados Unidos, tienen que comprar los recursos a terceros países y obviamente incrementa el costo. Y si antes tenían beneficios con Rusia y ahora tienen graves problemas, tampoco pueden venir a culpar a Moscú de sus decisiones. Ellos los sancionaron a Rusia. Ellos prefirieron a Estados Unidos que tener una economía estable. Un claro ejemplo es Alemania, que su industria ha colapsado y no quiere hacer nada, absolutamente nada, por resolver el problema, cuando se podría hacer inmediatamente. Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, Северный поток. Взорвали обе нитки Северного потока-1 и одну нитку Северного потока-2. Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? Сколько это? 25 миллиардов кубических метров по одной нитке? 27,5 миллиардов кубических метров газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через турецкий поток могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. Ну, на мой взгляд, это какая-то деформация, это, значит, профессиональная шизофрения, какая-то чушь просто. Почему? Ну, не хотят, не надо. Мы будем наращивать значит, наши поставки в другие регионы мира постепенно. El proyecto de Rusia continúa. Ellos van a seguir avanzando. Van a tener negocios con otros países. Uno de los países invitados para este foro incluso va a acudir al grupo de los BRICS, Malasia. Tuvo una reunión con el presidente, viajó hasta Mongolia para hablar también del proyecto del nuevo gasoducto que se va a realizar para enviarle gas directamente a China. También se va a beneficiar Mongolia, por supuesto, pero es un nuevo proyecto. El Poder de Siberia 2 va a ser un megaproyecto para estos dos países. Y mientras ellos siguen creciendo, las economías de la Unión Europea y de Estados Unidos siguen colapsando. ¿Por qué? Porque ellos decidieron sufrir las consecuencias de las sanciones contra Rusia en lugar de continuar. Si querían apoyar a Ucrania, ok, no hay ningún problema, pero puedes reinstalar la segunda etapa del gasoducto Nord Stream 2 porque volaron uno de los oleoductos y todavía iba a terminar de instalarse la segunda etapa, el segundo oleoducto. No lo quisieron hacer, cancelaron el proyecto. Alemania tiene en sus manos la posibilidad de recibir recursos directamente de Rusia otra vez, pero no quiere.
y tendrá que sufrir las consecuencias, al igual que el resto de la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.